Queremos que en esta mañana Dios nos hable a través de su palabra. Que nos hable así pasito, que nos hable duro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Me alegra de ver esta juventud hermosa para el Señor. Creo que la iglesia de aquí de Tarazá y la de Cáceres son los que tienen más jóvenes. En San Pablo apenas en el momento hay como 2, porque las hijas mías están acá en el pueblo, pero bueno, damos gracias al Señor por la juventud, ¿cierto? Porque están en los caminos del Señor, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, quisiera en esta mañana invitarle, ubicarse sobre sus pies y me acompaña a orar en esta mañana, para que el Espíritu de Dios, creemos que está aquí, y que Él sea el que nos siga guiando y nos siga dirigiendo y nos siga hablando en esta mañana. Cierre sus ojos en este momento y vamos a orarle a Él en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora, Dios, te alabo, te glorifico. En esta hora, mi Padre, salto tu nombre, dándote a ti la honra, la gloria, dándote a ti la alabanza, dándote a ti la exaltación en esta preciosa mañana, Señor, que nos ha regalado, donde nos permite, Señor Jesús, alabar tu nombre, glorificar tu nombre en esta mañana. Hemos orado, hemos cantado, Señor Jesús, estos cánticos, Padre, y sabemos, Dios mío, que te mueves en medio de la oración. Y sabemos que te mueves en medio de la alabanza, Señor, porque cuando un pueblo alaba a Dios, cambian las cosas, Señor, cambia esa atmósfera y viene una atmósfera de Dios y viene la presencia de Dios. Pero qué bonito también cuando se abre tu palabra, Señor, y leemos tu palabra, Dios mío, y compartimos de tu palabra, Dios de gloria. Eso es algo precioso, algo bonito, mi Rey, y te pido que en esta mañana, Señor, seas tú, oh Dios de gloria, hablándonos, oh Rey de gloria, a través de tu palabra, Señor. Háblanos conforme la necesidad, Señor, que haya en cada vida, en cada corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido, mi Rey amado. Permite que estemos concentrados, permite que estemos atentos en esta mañana al mensaje de tu palabra, Señor. Al ser expuesto se pueda entender, Señor, y cómo no, con tu ayuda, ponerlo en práctica y por obra, en el nombre del Señor Jesucristo. Así te lo pido en esta mañana en una manera muy especial, Señor. Ministranos, Dios, en esta mañana a través de tu palabra. Ministra, Dios de gloria, a los niños. Ministra, papá, a los jóvenes. Ministra en esta mañana a los caballeros, las damas y todas aquellas personas, aquellos hermanos, amigos que nos están mirando o viendo en este momento por medio de estas redes. En el nombre del Señor Jesucristo, también la palabra en esta mañana les ministre, también la palabra en esta mañana sea haciendo en ellos una obra maravillosa, poderosa, y que también puedan recibir la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te alabo y te glorifico y te doy muchas gracias en este momento, declarando en este instante toda obra del enemigo neutralizada, sin poder y sin autoridad. En el nombre del Señor Jesucristo reprendo, desautorizo todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas, declarándoles una vez más inactivos, sin poder y sin autoridad. Y que tu palabra, Señor, en este momento corra como ríos de agua viva en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te alabo, Dios, y te glorifico. Y hay una iglesia alegre, contenta, que alaba y glorifica al Rey de Reyes y que le da un fuerte aplauso a ese Dios que vive dentro de nuestros corazones. A su nombre, porque nuestro Dios, el Todopoderoso, y su reino, gloria al Señor, gloria a Dios. Bien, mis amados, en esta mañana quisiera ministrar un tema que le he puesto por nombre: una enfermedad que todos padecen. Bueno, ahí quisiera de pronto explicar algo, porque es una enfermedad que muchos padecen, pero bueno, aquí el pastor corrigió esa partecita, y es una enfermedad que todos padecen,
pero yo lo tengo una enfermedad que muchos padecen. A su nombre. Gloria al Señor. Bien, amados, entonces, y es que es así, ¿cierto? Como las enfermedades del cuerpo cambian nuestro estado normal, el desánimo también cambia el estado espiritual normal del cristiano. A igual que las enfermedades tienen sus síntomas, el desánimo también tiene sus síntomas. A su nombre. También el desánimo tiene sus síntomas, ¿cierto? Entonces, es por eso que si no se trata a tiempo, puede llevar el desánimo a una muerte espiritual. Puede llevar el desánimo a una muerte espiritual. Entonces, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? Una enfermedad es una alteración, ¿cierto?, de salud que cambia el estado normal de la persona. Cuando un órgano del cuerpo es afectado por la enfermedad, e inmediatamente se altera el cuerpo, ¿cierto? Y entonces el cuerpo muestra unos síntomas. ¿Cómo qué síntomas? Bueno, una de las cosas que siente la persona cuando el cuerpo es afectado es dolor, ¿cierto? Siente dolor en el cuerpo, ¿cierto? La enfermedad afectó el órgano de la persona, ya bien sea la rodilla, qué sé yo, los pies o la cabeza o el corazón, y ahí se siente el dolor, ¿cierto? Y se siente el malestar. Ahora bien, si una enfermedad no se le presta atención a ese dolor que la persona sintió, si no se le presta atención, ¿qué va a pasar? Ahí va permaneciendo esa enfermedad en esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No podemos nosotros mismos medicarnos, ¿cierto? Como hacemos muchas veces, ignorantemente, que no vamos al médico, porque qué pereza ir al médico, ¿cierto? ¿A cuántos aquí nos gusta ir al médico? Queremos estar aliviados, ¿cierto? Queremos estar bien, no nos queremos enfermar. Y gracias al Señor por todos aquellos que están aliviados, y que Dios ayude a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Que Dios sea ayudándoles y bendiciéndoles y quitando toda enfermedad de sus cuerpos, de sus vidas. Entonces, si siente la persona el dolor y no va al médico, sino que comienza a medicarse, el dolor posiblemente se le puede calmar. ¿Cierto que sí? Se le puede calmar el dolor por un momento, por unos días, pero ahí se siente la cosa. Entonces, lo más correcto es ir al médico. Ir al médico, hacerse exámenes para ver qué es lo que hay en el cuerpo, a ver qué es lo que hay en ese órgano, ¿cierto? Entonces, cuando vamos al médico, él nos va a decir, vea, lo que usted tiene es esto, ¿cierto? Porque eso va a arrojar algunos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene la persona? ¿Qué es lo que tiene esa persona? Entonces, le va a mandar un medicamento adecuado, ¿cierto? Y este medicamento va a servir para que esa persona, ¿cierto?, se alivie, ¿cierto? Pero si no va al médico, sino que comienza a medicarse, esa enfermedad, va a permanecer esa enfermedad en él, quizás por muchos años, en algunas veces, otras veces más rápido, ¿cierto? Y lo va a llevar a la muerte. Con esto no quiero decir que aquí somos, ¿cierto? Sabemos a través de la palabra que se va a llegar el día que vamos a partir de acá, ¿cierto? Pero creemos en el Señor también, que si estamos haciendo lo bueno y
y tenemos algunos controles a tiempo, vamos a durar más, ¿cierto? Entonces, cuando vamos al médico, pues él nos manda el medicamento, nos aliviamos y continuamos, ¿cierto? Pero se presentó unos síntomas de dolor y malestar. La enfermedad llegó y afectó aquel órgano. El desánimo también es como esa enfermedad en la vida del creyente, del cristiano, ¿cierto? Y ese desánimo también tiene sus síntomas. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas del desánimo? Estudiando la palabra desánimo, ¿qué es el desánimo? Según la Real Academia Española, el desánimo es falta de ánimo. ¿Falta de qué? De ánimo. ¿Cuántos creyentes aquí están así animosos para buscar del Señor? Que tienen gozo, que tienen alegría. Hay culto, vamos para el culto. Gloria a Dios, qué bueno estar en la casa del Señor, qué bueno. Hay oración, vamos para la oración. ¿Aló? Hay un programa en la iglesia, hay trabajo en la iglesia, vamos para allá. Entonces hay que prestarle atención porque usted y yo somos los siervos de Dios. Entonces allí si sentimos el desánimo, yo no voy a ir para la oración hoy. Yo no voy a ir para el culto hoy. Yo no voy a ir a ese trabajo que hay en la iglesia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tiene ánimo o está desanimado? Está desanimado. Entonces el desánimo es falta de ánimo, falta de ilusión, falta de deseo de seguir adelante en los caminos del Señor. Entonces esperamos en Dios que ese ánimo permanezca en nosotros y ese deseo de seguir adelante en los caminos del Señor. ¿Cierto? Entonces esos son los síntomas que va presentando el desánimo. Y si no se atiende a tiempo, ¿a dónde nos está llevando el desánimo? Vayamos pensando a qué rumbo nos está llevando ese desánimo. Un estancamiento, por aquí la hermana dijo, a una muerte espiritual. A una muerte espiritual. Entonces, hay que irle prestando atención. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué hace cuando siente el dolor duro y que no se le quita con la pastilla? ¿A dónde vamos? Al médico. ¿Y a qué médico tiene que ir usted y yo? Cuando estamos animados o cuando estamos desanimados. Cuando siento desánimo, tenemos que ir a Dios. Amén. Y ya usted y yo creemos, yo creo pues que ya usted y yo sabemos de qué forma o de qué manera vamos a Él. Amén. Ya yo creo que sabemos, ¿cierto? Entonces, mis amados, tenemos que prestarle mucha atención a esto porque son muchos, ¿cierto?, los que esta enfermedad está afectando. Esta enfermedad del desánimo. Que perseveran ahí, que están ahí, que no van al médico y que si van por ahí, ¿cierto? Hay que hacerse bien el análisis para ver qué es. Y si va no se toma la droga, esa es otra cosa, ¿cierto? Si va al médico no se toma la droga, entonces si no se toma la droga, pues entonces sigue lo mismo, no se alivia. Entonces tiene que hacer de esos análisis lo que el médico le mande, tomárselos juiciosamente para que esa enfermedad sea quitada, sea consumida en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero contarles un testimonio de alguien muy acercado a mí, el cual él pues también creía en Dios. También creía en Dios, también oraba, también leía la palabra,
también hablaba de la palabra de Dios. Y según él tenía su fe puesta en Dios, que Dios a él lo iba a sanar. Y él comenzó en su estómago, o sea, comenzó con una molestia en el estómago, como un ardorcito así. Y comenzó él a medicarse, a tomar pastillas, a tomar algunas cosas. Y esto cada día fue empeorando, ¿cierto? Cada día esta enfermedad fue tomando fuerza en su cuerpo y fue lentamente pero seguro. Y recuerdo que su compañera le decía: mijo, ven, vamos al médico, ven, yo te llevo al médico. Y él le hacía resistencia y decía: no, yo no voy a ir al médico, Dios es mi médico. Y él tenía ahí. Pero una cosa, mis amados, es que nosotros tenemos que tener buena comunión con Dios, porque una cosa es decir: no, Dios me sana, pero fallándole a Dios en algunas áreas. Mucho cuidado con eso. Entonces él decía: Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que esta enfermedad fue tomando fuerza y llegó al punto que la compañera le servía los alimentos y bueno, ella haciendo su destino y pendiente de él, y él comía. Y otra de las cosas, que esta enfermedad le fue cambiando el estado normal de él. Porque ustedes saben que cuando estamos bien, estamos alegres y se nota en el rostro que estamos bien. Pero cuando llega la enfermedad ya es diferente. Cambia, ¿cierto? Ya ella fue notando que el hombre necesitaba de verdad ir al médico. Y ella le decía: mijo, vamos al médico. No, no voy a ir, ya te dije. Y por eso tenían muchas veces problemas. Y le hacía resistencia. Hasta el punto, mis amados, para no alargar tanto, que se le formó en el estómago un tumor, ¿cierto? Entonces, y fue un tumor maligno. Pues, entonces la esposa, un día de esos así cualquiera, le sirvió la comida y entró para la cocina y él inmediatamente se fue al baño a vomitar. Cuando la mujer entró al baño, o sea, ella entró así de repente, porque él entraba al baño allá a vomitar y le cerraba la puerta para que ella no entrara. Entonces ella entró así de repente y vio la taza toda sucia de sangre. Y ella se impresionó de tal manera que dijo: no, mijo, vamos para el médico. Habló con la familia, hizo la vuelta y se lo llevó, no queriendo él, ¿cierto? Y eso fue para comienzos de la pandemia. Ya se oía decir que viene la pandemia y bueno, y la gente preparándose para esa enfermedad pues que venía, ¿cierto? Y fue llevado a Medellín, allá lo operaron del estómago, le reducieron mal el estómago, quedó bastante delicado, tenía que venirse para otra vez, para donde estaba ubicado. ¿Y qué pasó? Que en eso de la pandemia él no pudo volver a ir rápidamente, porque ustedes saben que cuando eso de la pandemia se colapsó esos hospitales y esa cita que ahora sí, que mañana, y bueno, y eso se atrasó y él tenía que, lo operaron, recuperarse unos días, volver a ir otra vez para hacerse esas quimioterapias. Entonces, cuando fue allá al hospital, ya fue demasiado tarde. Eso ya le había afectado otros órganos y el médico dijo: no, y aquí no hay nada que hacer, llévenselo para su casa. Entonces él ahí en medio de eso decía: no me quiero morir, porque él tenía 2 niñas y él quería ver esas niñas crecer. Una por ahí como de 7 años y la otra por ahí como de 5 años. Entonces, mira usted qué lamentable es cuando nosotros hacemos resistencia, o cuando se hace resistencia, ¿cierto?, a esto, a la enfermedad, a que no quiero ir al médico, ¿cierto? No quiero ir al médico porque yo creo que Dios me sana. Es importante ir al médico. Entonces, mis amados hermanos, el desánimo también nos puede llevar, que queda claro, a una muerte espiritual.
Gracias a Dios por todos aquellos que estamos con ese ánimo y ese deseo de seguir adelante en los caminos del Señor, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Entonces, el desánimo también es pérdida de fuerza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos así perdiendo fuerza espiritual? Buscar al Señor, buscar esa fortaleza en el Señor. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Isaías 40, capítulo 40, versículo 29? Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, en Él está la fortaleza suya y mía cuando nos sentimos desanimados, cuando estamos sin ánimo de seguir adelante. En Dios está la fuerza. A su nombre, a su nombre, gloria al Señor. También es pérdida, es perder también, perder las ganas de seguir viviendo. Es perder las ganas también de seguir viviendo. ¿Cuántos aquí de pronto en algún momento han dicho, no quiero ya seguir viviendo, ya estoy cansado de esta vida, de tantos problemas, de tantas enfermedades, de tanta cosa? ¿Cuántos de pronto en algún momento han dicho así? Ninguno. Bueno, Dios hoy le está hablando a través de la palabra. Y hoy en el nombre del Señor Jesucristo usted recobrará nuevas fuerzas para la honra y la gloria de Dios. Porque el versículo que vimos en Isaías 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así que si usted no tenía fuerza, hoy la tiene en el nombre del Señor Jesucristo y crean esa palabra en el nombre de Dios. Porque Él es grande y maravilloso. Entonces, también vamos a ir a la Biblia, Job capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. La Biblia narra algunos episodios, escúcheme bien, la Biblia narra algunos episodios de algunos personajes que en algún momento de su vida fueron víctimas del desánimo. Y a mí me impacta el ejemplo que vivió Job. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que gozaba de las más ricas bendiciones del Señor, pero a quien le tocó que perderlo todo en un instante. A su nombre. En un instante le tocó que perderlo todo. El versículo 1 dice, después de esto, Job, ese es el versículo 1, después de esto, abrió Job su boca y maldijo. ¿Después de qué? Después de todo aquel proceso que había pasado, ¿cierto? Que había pasado. Job abrió su boca y maldijo su día, después de esto. Y todos los que hemos leído esta parte bíblica, todos los que le hemos leído, no hemos podido dar de cuenta que este varón era un hombre ¿qué? Justo, temeroso de Dios. Es un hombre que amaba a Dios, un hombre que a pesar de todo guardó su integridad delante de Dios. ¿Cierto? Él guardó su integridad delante de Dios. Y sabemos todo el proceso por donde le tocó que pasar. Y sabemos que el enemigo también le tenía envidia, le tenía ganas. Le pidió a Dios para que le permitiera zarandearlo. ¿Cierto que sí? Y más Dios le permitió, pero Dios le demostró a Satanás que de verdad Job lo amaba era a él. ¿Cuánto aquí le hemos demostrado al Señor que lo amamos solamente es a Él? A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos de adversidad que muchos de nosotros padecemos y sufrimos muchas veces. Entonces, hay que demostrarle al enemigo
que verdaderamente nosotros amamos al Señor. Entonces, Job, después de esto, ¿cierto?, abrió su boca y maldijo su día. Y el versículo 2, y exclamó Job y dijo, versículo 3, perezca el día en que yo, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Maldijo su día, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que Job se desanimó. ¿Por qué se desanimó Job? A su nombre. ¿Por qué se desanimó Job? Por aquel duro momento que él estaba pasando. Satanás no se conformó solamente con quitarle sus 7 hijos, sus 3 hijas y todas aquellas riquezas que él tenía, que Dios le había dado y que Dios lo tenía cercado, ¿cierto? Sino que también le dijo que ¿qué? ¿Cierto? Que le permitiera, toca ahora su cuerpo para ver si Job no te va a ti a maldecir. Y Dios le permitió a Satanás que le tocara el cuerpo a Job, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo Dios? Respeta su vida, respeta su vida. Y entonces Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Le puso una sarna maligna a Job, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Entonces aquel momento que este siervo de Dios estaba pasando no era un momento bueno, no era un momento agradable, era un momento difícil. Hasta el punto que él no maldijo a Dios, pero sí dijo, perezca el día en que yo nací. Mejor no hubiera yo nacido, ¿cierto? Mejor no hubiera yo nacido para venir aquí a sufrir este sufrimiento. Entonces llegó el momento que este varón se desanimó, pero lo importante es que guardó su integridad delante de Dios. Amén. Y más adelante pues vemos en la palabra la bendición tan grande después de aquel proceso que le tocó que pasar a Job, la bendición que Dios derramó, ¿cierto?, en la vida de él y en todo lo que él tenía, como Dios lo multiplicó. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, Job, ¿cierto?, es perder, o sea, perder las ganas de vivir. O sea, no quiso vivir, o sea, no quería ya vivir Job. Pero también es perder el deseo de seguir, de seguir. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, un versículo muy conocido? Entonces, en Cristo Jesús está nuestra fortaleza, está su fortaleza. Entonces hay que ir a Dios, hay que orarle al Señor, hay que pedirle a Dios por nuestra vida espiritual que nos ayude, porque también por las circunstancias de la vida, la enfermedad, de las pruebas que nos toca que padecer muchas veces, también nos desanimamos y a veces no queremos ni vivir y pierde el cristiano las ganas de seguir en los caminos del Señor. Y cuando se sienten estas cosas, rápidamente hay que ir al médico. No nos podemos quedar ahí, no, yo así estoy bien, yo creo que Dios está conmigo. Y en desobediencia delante de Dios. Tenemos que ser hijos e hijas obedientes para agradar al Señor, a su nombre, que eso es lo más bonito y lo más hermoso que podemos nosotros tener, ¿cierto? Agradar al Señor, porque si le estamos obedeciendo a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Esto no quiere decir que no va a venir las pruebas, ¿cierto? Porque encontramos en la palabra de Dios que Job era un hombre perfecto, recto delante de Dios, ¿cierto?, que temía a Dios, pero que le tocó que pasar la prueba de perder todo lo que tenía, ¿cierto? Y aún llegó la enfermedad también a tocarle, pero él guardó su integridad delante del Señor. Bendito y alabado sea Dios. Entonces vamos a seguir mirando en la palabra de Dios
Y vamos a ver en Jeremías, vamos a mirar también a través de la palabra para seguir confirmando lo que... Jeremías capítulo 20, versículo 7. Entonces el profeta Jeremías también experimentó el desánimo y frustración debido a la oposición y persecución que él le tocó que enfrentar. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que dijo Jeremías? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Entonces este siervo de Dios también pasó por un momento difícil. No porque él estaba en pecado delante de Dios, sino que todos sabemos a través de la palabra, los que hemos leído esta parte, que el profeta Jeremías, Dios le había dado una palabra de ¿qué? De juicio, ¿cierto? Y según ahí esa parte, Judá y Jerusalén estaban en desobediencia, estaban en pecado delante de Dios. Y Dios había levantado a Jeremías con una palabra fuerte para el pueblo, que si no se arrepentían de lo que estaban haciendo, pues iba a venir un juicio de Dios para ellos. De tal manera que ellos tenían que enfocarse en buscar a Dios. Pero el profeta Pasur, que era uno de los líderes religiosos, él quiso, o sea, esta palabra a este profeta Pasur, este sacerdote y profeta, él no le sonó esta palabra que Jeremías estaba dando de juicio, no le gustó. De tal manera que él mandó a arrestar a Jeremías, a ponerlo preso y aparte de esto azotarlo. Dale fuerte, dale con una vara, con un látigo. Y no se conformó, sino también que le colocó un cepo, algo que le colocaban en aquel entonces, que lo inmovilizaba a la persona, y no lo colocó por allá en otra parte, sino que lo colocó a la entrada del templo, de la casa del Señor, en vergüenza, para que le diera vergüenza, para silenciar a Jeremías y no siguiera dando aquella palabra. ¿Cierto? Pero este siervo de Dios temía al Señor y también le dio una palabra de juicio al profeta Pasur, el cual le dijo que sería también llevado por los babilónicos, y allá le iba a tocar que morir y que sería terror. Le dio una palabra a pesar de el proceso que Jeremías estaba pasando. Tenía la palabra de Dios y siguió hablando la palabra de Dios, y por eso llegó al punto donde dijo: en medio de esta persecución me sedujiste, oh Jehová, me sedujiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste, ¿cierto? Porque dentro de él había algo que lo impulsaba y era Dios: sigue adelante, tú sí puedes, sigue dando la palabra que te he dicho que des, síguela dando, no te quedes callado. Entonces miren lo bonito, lo importante es que a pesar de que nos sentimos muchas veces que la carne quiere como que no sigo más porque esta enfermedad, este problema, esta situación, este chisme, esto no me deja seguir adelante, están hablando de mí, esto no me deja. Entonces no nos podemos quedar ahí quietos, tenemos que movernos, y es movernos hacia la presencia de Dios sabiendo que eres, cierto, un siervo o una sierva del Señor, y que hay que clamarle a Él para que Él sea el que nos esté solucionando las cosas. Amén. Porque no nos podemos dejar llevar por el desánimo. Por el desánimo no nos podemos dejar llevar, mis amados hermanos. Tenemos que recobrar ánimo en el nombre del Señor Jesucristo y seguir adelante con la frente en alto, sirviéndole al Señor, obedeciendo la palabra de Dios, que es lo importante para su vida y para mi vida espiritual.
No nos podemos dejar llevar por esa enfermedad del desánimo. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a seguir viendo otras citas bíblicas y vamos a ir a Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 37 y 38. Y quiero decirles aquí que el mismo Hijo de Dios, a su paso por esta tierra, también vivió momentos complejos que quedaron plasmados en la Escritura a manera de ejemplo de cómo la adversidad puede tocar a cualquiera. ¿Cierto? De cómo la adversidad puede tocar a cualquiera. Ya estamos ahí. Versículo 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Y a qué? Poquito. En gran manera. El 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces miramos a través de la palabra de Dios que comenzó Jesús ¿qué? A entristecerse en gran manera. ¿Por qué se entristeció Jesús? ¿Cómo? Porque ya él sabía por dónde a él le iba a tocar que pasar. Que él iba a tocar que pasar. Entonces, sintió ¿qué? Tristeza, ¿cierto? Sintió tristeza a él estar haciendo lo bueno, ¿cierto? Trayendo vida a las personas, y de qué manera le iban esta gente a pagar a él. Porque no estaba matando, ni estaba robando, ni estaba haciendo cosas indebidas, sino que él estaba haciendo algo bueno, algo que iba a contribuir en la salvación del pueblo. Entonces, él se entristeció en gran manera, ¿cierto? Porque ya él sabía por dónde le iba a tocar que pasar. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Oren, clamen. Y eso es lo importante, y eso es lo que el cristiano hoy en día tenemos que hacer, mis amados, que usted tiene que hacer, orarle al Señor, porque en Dios está mi fortaleza espiritual y está su fortaleza espiritual. Amén. En Dios está nuestra fortaleza, porque cuando yo oro, estoy hablando con Dios, ¿cierto? Y mire que él se fue por ahí a un lugar aparte a orar, a clamar a su Padre. ¿Y qué le decía en esa oración? Papá, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este mal momento, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo has ordenado. Hágase tu voluntad, Señor. Pero buscó la fortaleza en el Padre, siendo Él su Hijo. Entonces, mire que nos está dando ahí un gran ejemplo para seguir nosotros hoy también, porque Él sabía y sabe que usted y yo estamos en este cuerpo humano, y que también al paso por esta tierra, el tiempo que estemos acá, cierto, de vida, vamos a pasar por momentos difíciles, por momentos duros, donde hay que solamente Él nos puede ayudar, que solamente Él te puede ayudar en estos momentos difíciles. A mí personalmente Dios me ha ayudado, y por su misericordia hoy estoy aquí delante de su presencia, hablando de su palabra, y cada día hablo de su grandeza, de sus maravillas. ¿Pero por qué? Porque he tratado, y no es porque no he pasado por momentos duros, momentos difíciles, porque desde que comencé a servirle al Señor, de que entregué mi vida a Él, vinieron muchos momentos duros, muchos momentos difíciles. Gracias al Señor, por el lado de la enfermedad, pues Él me ha dado salud.
pues gracias a Él he estado aliviado, pero por otras áreas me ha tocado que pasar momentos duros, difíciles. En mis inicios era de tener solamente un par de zapatos, y no cualquier zapato, sino esas Cóndor que salieron al principio. Y mi esposa fue testigo de eso. Una sola mudita de ropa y yo 2 muditas de ropa. Y eso no, ya perdieron el color. Le toca a uno pasar por momentos difíciles. Y eso no, ni se diga cuando quería casarme y las cosas no se me podían dar. En eso duramos 5 años orándole a Dios. Y fueron 5 años de un proceso bastante duro y difícil. Pero le doy la honra y la gloria a Dios, que Dios me ayudó a superar todo eso y a pasar todos esos malos momentos. No quiere decir que sea que ya yo estoy en la gloria, no. Pero pasé muchos momentos difíciles, que Dios a medida de todo esto le va dando a uno una enseñanza, y cuando estos momentos llegan, ya uno está como firme en el Señor, con raíces profundas en Dios, con un conocimiento, y ya uno sabe por dónde viene la cosa. Entonces ya uno sabe también, Dios, mira cómo estoy, mira a Dios, clama a Dios, espera en Dios, y Dios le da buenos resultados a uno. Amén. Entonces cuando se sienta en esos momentos difíciles, o si Dios hoy a través de la palabra le está hablando, usted está pasando por esos momentos, vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a buscar a Dios en ayuno, vamos a buscar a Dios en oración, porque cuando venimos a este lugar en ayuno, pues también oramos al Señor. Y Dios está viendo que estamos sometiendo, ¿cierto?, esta carne a buscar de Él, y Él va a derramar de su presencia en nosotros, y nosotros nos vamos a sentir fortalecidos. Amén. Es ni cuando, hombre, yo tengo que tomarme el remedio, ¿cierto? Porque si no me lo tomo, ¿qué pasa? La enfermedad va creciendo y me va a afectar otros órganos, y bueno, y no voy a vivir, me va a matar antes de tiempo esta enfermedad. Entonces, muchas personas, ¿cierto?, padecen con enfermedades por tiempo, y esto los lleva a morir. Y así hay cristianos que padecen mucho tiempo, ¿cierto? Que ahora sí busco de Dios, que mañana busco de Dios, que ahora voy a la iglesia, ayuno, me animo, duro unos días animados y luego me desanimo, ya no voy, y así se vive una vida delante de Dios, y no nos está garantizando así una salvación. No podemos descuidarnos, no podemos descuidar una salvación tan grande que tenemos nosotros, algo más valioso que todas las riquezas que hay en esta tierra. Todo eso perece, pero tu salvación y mi salvación, esa es la que va a trascender aún después de la muerte. El ser salvos por Dios, el amar a Dios, como estos siervos que amaron a Dios, a pesar de las circunstancias, se permanecieron firmes, amando y sirviéndole al Señor. Porque Jeremías no se quedó quieto, Jeremías siguió, Jos siguió, Jeremías siguió, el Señor Jesucristo también, hasta el tiempo que ya Dios tomó la decisión de llevárselo, ¿cierto? Entonces, mire qué bonito es permanecer sirviéndole firmes al Señor y no dejarnos llevar por el desánimo. Ahora el desánimo también tiene sus síntomas, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar unos síntomas del desánimo. El primero, ya no hay ganas de orar. Ya no hay ganas de... ¿A cuánto nos gusta orar? Por aquí, los jóvenes. ¿Les gusta orar? Seamos sinceros delante de Dios. Por aquí. Muy poquito. No nos gusta orar. Por acá. Hay que orar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículo 13? Libro de Santiago capítulo 5 versículo 13. Vamos a ver qué nos enseña Dios allí a través de su palabra.
¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si se está afligido, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que orar. Y orar es hablar con Dios. Entonces sí es importante de que oremos, porque va a llegar el desánimo, va a llegar, ¿cierto?, ese momento y hay que orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Alabe a Dios, glorifique a Dios, porque está aliviado, porque Dios lo bendijo, ¿cierto? Porque Dios le respondió una petición y bueno, gloria a Dios, aleluya, estoy contento. Entonces mire lo bonito que es Dios, lo bueno que es Dios para con nosotros, ¿cierto? Porque Dios sabe que esos momentos van a llegar a tu vida, van a llegar a mi vida. Y entonces nos está indicando qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, o lo que el Hijo de Dios debe hacer. A su nombre. Entonces la invitación es para que oremos, para que hablemos con Dios, para que no se quede ahí callado, porque en Dios está la respuesta. En Dios está la respuesta, ¿cierto? A lo que usted le esté pidiendo, a lo que usted quiera. Entonces no hay ganas de orar, hay que orar. Si siente esas ganas, o sea, no siente ganas de orar, no hay ganas de orar, hay que orar, hay que hablar con Dios. A veces los pastores programamos oraciones en los templos, ¿cierto? Hermanos, vamos a orar porque es necesario orar, vamos a orar por esto, ¿cierto? Vamos a orar para que Dios traiga, por ejemplo, un avivamiento a la iglesia, para que haya un mover del Espíritu Santo de Dios. Vengan a la iglesia, vamos a orar, por ejemplo, de 7 a 8. Eso lo hacemos en San Pablo. Allá los días que no tenemos culto, se ora. Tenemos culto los miércoles y los viernes. Entonces esos días que no hay culto, primero hacíamos lo siguiente, invitamos a toda la iglesia, pero siempre suele suceder que siempre vamos los mismos a la oración, y los demás ¿qué? Entonces hay que utilizar alguna estrategia. Ahora la estrategia que hicimos es la siguiente, que entonces los domingos, bueno, a ver hermano, ¿quién va a venir este domingo a la oración? Entonces los que ya hemos venido a la oración, nos quedamos callados a ver quiénes dicen que van a venir. A orar, por ejemplo, los lunes, los martes, los jueves y los sábados. Entonces algunos agachan la cabeza y se quedan ahí como pensando y siempre a veces salimos como los mismos. No, hermano, usted tiene que orar. A ver, ¿qué día puede venir usted esta semana? ¿Qué día puede venir usted, hermana? No, yo puedo tal día. Ah, bueno, ya sabe que ese día le toca. Porque es que todos necesitamos orar por los propósitos. Está bien que usted en su casa ora por su propósito, que Dios bendiga su vida espiritual, que Dios bendiga, ¿cierto?, todo lo que tiene, que Dios bendiga su hogar, pero también tenemos propósito en la iglesia de orar por algunas peticiones que necesitamos la respuesta de Dios. Entonces, se hace necesario orar, porque Dios nos manda a través de su palabra que oremos sin cesar. Entonces, tenemos que vivir una vida de oración, en el templo, cuando estemos en el trabajo y en otros lugares también. Entonces hay que orar, mis amados hermanos. Entonces estos son síntomas. Esos hermanos que usted los invita a orar y no quieren venir, ¿ah?, ¿están con ánimo o están desanimados? Están desanimados. ¿Tienen que ir al médico o no tienen que ir? Se hace necesario ir al médico. No hay ganas de leer la Biblia. Desánimo para leer la palabra de Dios. Hay hermanos, allá hacemos el ejercicio los domingos, de todos los domingos, de decir un versículo bíblico. Y tratamos pues de no decir el mismo, porque algunos, Jesús lloró. Juan 11:35. Orar sin cesar. ¿Cierto? Siempre tratar de decir un versículo nuevo, ¿cierto?
Porque es que tenemos que leer la palabra de Dios, mis amados. Y hay desánimo para leer la palabra de Dios. Que el día que Dios le permita a usted hablar con una persona, usted pueda tener una palabra. Y si ya usted se aprendió un versículo bíblico, entonces usted va a tener algo que dar. Amén. Usted va a tener algo de lo que ya usted ha aprendido, ha recibido de parte de Dios. Vamos a tener para dar una palabra a aquel hermano, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, que siga ese hermano, esa hermana o ese amigo que no ha recibido todavía al Señor. Ya no hemos aprendido, ya sabemos dónde se encuentra ubicado ese versículo, no sabemos el libro, la cita, versículo, y lo compartimos con aquella persona. Entonces hay que leer la Biblia. Hay muchos cristianos desanimados que no leen la Biblia ya, y mucho menos cargar la Biblia también. La palabra de Dios hay que cargarla en nuestros corazones y también que nos las vean. Yo aquí tengo la mía, aunque también la tengo en el teléfono, pero trato de no perder pues como ese hábito, ¿cierto? Sino cargar mi Biblia donde quiera que vaya. Gloria al Señor. Entonces no hay ganas de leer la Biblia. Entonces estos son síntomas, no se le olvide, del desánimo. Ya no hay ganas de orar, ¿cierto? No hay ganas de leer la Biblia. Se pierde el deseo de congregarse. Se pierde el deseo de congregarse. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Vamos a mirar un versículo que se encuentra en Hebreo 10:25. No dejan como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Bueno, ustedes se lo saben, ¿cierto? ¿Y cuántos nos congregamos aquí en todos los cultos? Apenas los miércoles. Los miércoles no vienen. No nos gusta muchas veces la exhortación porque vamos allá a escuchar palabra de Dios y no, eso nos tiene que gustar. Amén. Hay remedios que son buenos para beber, pero hay otros que son amargo, maluco, que a veces de aquí no quiere pasar y queremos. ¿Cierto que sí? Hay veces que venimos aquí a congregarnos en la iglesia, hay mensajes poderosos que nos gustan, ¿cierto? Pero hay veces que Dios nos habla duro a través de la palabra, ¿eh? ¿Cierto que sí? No nos pasa. Y entonces cuando escuchamos esos mensajes así, ¿qué se dice? Está amargo y ya, yo creo que este miércoles que viene, este domingo que viene, yo no voy. ¿Quién va a predicar? No, que va a hablar el pastor Clifford otra vez. No, si es el pastor, no. Si es Julana o Julano, sí voy a ir. ¿Cierto? Entonces, mis amados, tengamos muy en cuenta esto. Hay que recibir la palabra de Dios. Hay que recibir el mensaje de Dios. Tenemos que vernos ese mensaje. Amén. Recibirlo con amor, con gozo, con alegría. Entonces, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso tenemos que estar ahí, hermano, recibiendo la exhortación. Está bien que hay momentos que a veces, cierto, por cuestiones de trabajo, de pronto no se puede estar en la escuela dominical o de pronto no es culto, pero no cojas esto por costumbre porque hoy se quedó, ya mañana o pasado o el día que haya culto no voy a ir, no. Tengo que ir porque voy a alabar y a glorificar al Señor y a alimentar mi vida espiritual en Dios. Entonces, ¿se hace necesario o no se hace necesario? Es necesario. Y cuando lo dejamos de hacer, de congregar, ahí está el desánimo. Y mire que nos va afectando, ¿cierto? Nos afecta la oración, también afecta leer la Biblia, ¿cierto? Ya no hay ánimo para eso. ¿Y para qué rumbo lleva ese desánimo? A una muerte espiritual. Se siente cansancio sin razón.
Se siente cansancio sin razón. Mateo capítulo 11, versículo 28, ¿qué dice? Vengan, vengan, vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo qué. Se siente cansancio sin razón, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer, mis amados? Hay que ir al Señor, hay que descansar en Dios, entregarle ese problema, entregarle ese cansancio que siente, ese cansancio espiritual o físico a Dios, para que Dios se lleve ese cansancio de su vida, de su alma, y sienta gozo y sienta alegría nuevamente, como lo veíamos ahorita rato. Si está alguno afligido, ore. Y si está alegre, cante alabanza. Entonces, miramos, mis amados, que este cansancio también lo sentimos, pero tenemos que ir a Dios, que en Él está la victoria. A su nombre, ¿cuántos pueden brindarle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Se debilita la fe. La fe se debilita. Creo que aquí hay hombres y mujeres de fe. Amén. Que tenemos fe. No se sabe qué tan grande esté la fe, pero sí tiene fe. Entonces, esa fe también se puede debilitar. ¿Cierto? Se pierde el gozo. Y todo esto es producto de ¿qué? Del desánimo. Se pierde el gozo. Vamos a ir rápidamente. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. ¿Cuál es el consejo de Dios a través de su palabra para nosotros? Entonces ese gozo no se puede perder en su vida o en mi vida, no se puede perder en la vida del creyente. Hay que estar gozoso, hay que estar con ánimo para alabar y glorificar al Señor. Ah, que no siento gozo, Señor, se me ha perdido como el gozo, Dios, ¿qué pasa? Hay que ir en oración a Dios, hay que clamar a Dios. Hay que pedirle al Señor esa fortaleza, ese gozo, esa alegría, para que Él nos las dé. Amén. Ah, pero que no tengo gozo, entonces, ¿para qué yo ir a la iglesia? ¿Para qué cantar alabanzas a Dios? Yo no siento nada. Y cuando no sentimos nada, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay desánimo. Esa enfermedad del desánimo está afectando todas las áreas espirituales, de tal manera que está llevando a ese creyente a una muerte espiritual. Mucho cuidado, tengamos mucho cuidado con esto, mis amados. Y mañana o pasado lo vimos animado un tiempo, pero luego lo vemos apartado de Cristo, apartado de Dios, apartado de los caminos del Señor. Es allí cuando llega ese creyente a una muerte espiritual. Entonces estamos viendo síntomas del desánimo. Vamos a mirar entonces qué produce el desánimo. Lo que produce el desánimo: problemas familiares. Problemas familiares. Esto produce desánimo. Los problemas familiares, los problemas en los hogares. Y para que esos problemas en los hogares no pasen así tan continuo, hay que ir a Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la fortaleza en el Señor. Estos problemas en los hogares producen desánimo. Produce desánimo en la vida del creyente. Crisis en la economía. Lo económico
No funciona. Puertas cerradas. ¿Cierto? Puerta cerrada. Crisis económica. Entonces, sabemos quién es el dueño del oro y de la plata. ¿Cierto que sí? Entonces, si tengo la crisis económica, que no hay dinero, que no hay comida, en fin, hay que buscar la presencia de Dios. Señor, ¿qué está pasando? Soy tu siervo, soy tu hijo, y no dejarme llevar por eso, ¿cierto? Por esa crisis, ponerme quizás a renegar, ponerme quizás a hablar. No puedo dejarme llevar por eso. Todo empieza a salir mal. Todo empieza a salir mal. ¿Cierto? Ataques del enemigo, enfermedades físicas, oraciones sin respuesta y problemas dentro de la iglesia. Problemas dentro de la iglesia. Todo esto es producto ¿de qué? Del desánimo. Mis amados hermanos, en esta mañana, ya en este mediodía ya, ¿cierto? Quisiera animarle en el nombre del Señor Jesucristo. Sé que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. A través de la palabra de Dios nosotros podemos fortalecernos, cada uno de nosotros, a través de la lectura de la palabra de Dios, ¿cierto? Recibiendo estas promesas que tenemos en la palabra de Dios, podemos obtener la victoria frente al desánimo, ¿cierto? Si se siente desanimado, anímese en el nombre del Señor Jesucristo, buscando la presencia de Dios. No se deje llevar por el desánimo, no se deje llevar por esa enfermedad. No, que yo así estoy bien. No, oremos al Señor, busquemos al Señor en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, tratando de poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Y créanme que cada uno de nosotros vamos a ver la gloria de Dios, vamos a obtener buenos resultados. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo en esta mañana que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Yo creo en esta mañana que Dios le ha hablado. Y si usted se siente así, Dios le habló, vamos a buscar de Dios. Amén. Quiero invitarle que se ubique sobre sus pies, tenga la amabilidad, ubíquese sobre sus pies. Y si en esta mañana, y si en este mediodía usted se siente así, o cree que Dios le ha hablado a través de su palabra, dígale: Dios, aquí estoy, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Dígale al Señor en esta mañana, usted joven también, dígale: Señor, aquí estoy, ayúdame en medio de este momento difícil que estoy pasando. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios ha querido traer esta palabra para cada uno de nosotros, para que en este nuevo año las cosas sean diferentes y todo pueda mejorar y pueda cambiar y le podamos dar a Dios la honra y la gloria. Comience a hablar con Él en este momento y a decirle a Dios: Padre, gracias porque tengo gozo, tengo alegría, gracias porque estoy motivado. Pero si se siente desanimado, dígale: Dios, estoy desanimado. Mira, Dios mío, estos problemas. Mira, Dios mío, cómo se siente mi vida. Ya no tengo ganas de orar, de leer tu palabra, Señor. Dígale todo eso al Señor y créame que Dios en este instante nos está viendo, y aparte de que nos está viendo, también está escuchando las palabras que usted está expresando delante de su presencia. Papá, en esta hora, Señor, presento a tu pueblo delante de tu presencia, mi Rey amado. Dios mío, Señor, Padre de la gloria, declarando, Dios mío, que esta palabra que en el día de hoy, mi Padre, ha sido expuesta, Dios mío, hará efecto en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y que esta palabra, con tu ayuda, mi Padre, podamos ponerla en práctica y por obra en el nombre del Señor Jesucristo. Que en este nuevo año que nos ha regalado, Dios mío, podamos sentir gozo, podamos sentir alegría, podamos sentir ganas de seguir, Señor, adelante, Dios mío. Y en esos momentos difíciles tú nos ayudarás, tú nos levantarás, tú nos darás la victoria
gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo, Dios mío, a los jóvenes, bendigo, mi Rey de gloria, a los niños, bendigo a las damas, bendigo a los caballeros en este mediodía, en el nombre del Señor Jesucristo, declarando que la presencia de Dios les ministra y les hace libres en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te doy muchas gracias por permitirme hoy estar aquí delante de tu presencia, delante de mis hermanos y hablar de tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que me has dado, mi Rey, de poner en tu siervo, oh Dios, el sentir de que estuviese hoy aquí, oh Dios de gloria, hablando de tu palabra. Muchas gracias te doy, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y bueno, aquí seguiremos.